tal? ¿Cómo les va? Vamos a hacer un video, como había anunciado. Inicialmente, como nosotros ya sabemos, normalmente estos videos a veces tienen un desfase desde el minuto 5, desde el minuto 10 a veces, para los que lo escuchen después. Es normal, lo importante es la información, no el emisor. Bueno, hola a todos. Voy a tratar de ser breve, me imagino que todos están en este momento ya en descanso o en esparcimiento, o casi todos. Y bueno, también les pido las disculpas de que había mencionado que iba a hacer un video la semana pasada. No me sentí bien de salud, así que no pude hacerlo ese día. Y bueno, el resto de la semana estuve lleno de actividades, pero ya estamos aquí. Bueno, así que vamos a empezar en un minuto más. Y voy a leer al principio algunos comentarios y vamos a ir de lleno a entrar en materia, que es hablar respecto a la posibilidad de una guerra nuclear. Bueno, entonces voy a leer algunos saludos de Site, saludos de Katy Villarroel. Estoy bien, ahora estoy bien. Carla Top 10, hola Sergio. Carla Recoleta dice Anarco Tech, muchas gracias, siempre ha sido un gran apoyo. Hellboy, gracias desde Los Andes, gracias de Santiago. Fadik dice hola querido Sergio, espero que te sientas mejor, gracias Carlos Castillo. Gusto de ver también Verónica. Hola Julio Andrade, no escucho dicen, avisen si se escuchan. Saludos mi bello, gracias Isa. CLM Rar, hola ¿cómo estás? Hola amigo de Argentina, dice Patti Coach. Hola estimado Sergio, hola, éxito, gracias, visto. Y ya vamos a empezar. Hola Germán, hola Sirs, hola Narco, bueno, todos muchos saludos. Ahí voy dándole rapidito. Hola, me alegra que te encuentres mejor, gracias. Iván Venezuela, hola, qué bueno que estés mejor, Verónica, gracias Verónica. Voy a partir para que también sea legible, me imagino que la gente que escuche después esto vaya entendiendo que esta es la parte donde vamos comunicándonos y saludándonos. ¿Ya? Así que comencemos. Gracias a ti, Claudia. Bueno, siendo ya un buen grupo de personas conectadas, vamos a lo que interesa. Hola, profe. No, profe no, pero soy, por lo menos, me daría encantado ser docente. Gracias, Héctor. Ya, bueno, comencemos. Mira, el tema de hoy tiene que ver con el asunto de la guerra. Como un prólogo. Mira, saludos Gerard. Ahí vamos a hablar. Bueno, comenzando. El problema acá es de que en las últimas semanas ha ido cambiando un poco el talante de las noticias internacionales. Aquí estamos tomando desde Al Jazeera, CNN, noticias nacionales, todo lo que usted quiera. RT. Entiendo de que muchos son del mismo conglomerado. Por ejemplo, hay un montón de cadenas de noticias que dependen de BlackRock. Ejemplos, CNN, Fox, NBC, hasta donde recuerdo, que es un mismo consorcio. Pero aún así, viendo distintas noticias, uno llega a la Deutsche Welle, que no es de BlackRock, pero digamos distinto a este grupo de noticias, uno llega a la conclusión de que los medios de comunicación están dispuestos a plantear cada vez de una manera más explícita la posibilidad de una guerra nuclear. Y eso es súper curioso, porque normalmente este tipo de cosas no se toman a la ligera, por lo menos no en los últimos 50 años. Desde los años 60, de la crisis de los misiles en Cuba, no había existido tanta revuelo internacional respecto a la posibilidad de algún tipo de intercambio nuclear. Entonces, ¿qué es lo relevante acá? Yo les voy a leer algunas noticias y sería interesante que ustedes estén al tanto de esto, porque lamentablemente las noticias nacionales, si bien las hay, son mucho menos explícitas o mucho menos presentes respecto a lo que se está planteando en distintas partes respecto a la posibilidad de una guerra. Voy a partir con una noticia que plantea Joe Biden, el presidente de Estados Unidos en ejercicio. Biden plantea de que hay la posibilidad de un Armagedón nuclear y que las cosas no estaban tan malas desde la crisis de los misiles de Cuba. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Por otro lado, Zelensky menciona, y tuvo que después de decirse de esto, porque supuestamente había sido malentendido, de que era mejor hacer un ataque preventivo nuclear a Rusia.
Y por otro lado, él mismo plantea de que están preparando a la población rusa para concientizarla de la realidad o la posibilidad de una guerra nuclear. Ahora, por otro lado, les voy a mostrar avisos que aparecen en plataformas como Reddit, en distintas redes sociales, que muestran que hay lugares en New Jersey y lugares, por ejemplo, en Nueva York, donde en el metro, van a ver, están las fotografías de esta triada que supuestamente tú tienes que hacer en caso de un ataque nuclear, que es estar encerrado, estar seguro, estar encerrado y estar preparado. Si no pudiera leerlo, ahí lo vamos a ver, con unos dibujitos como clásicos de estas situaciones de preparación de emergencia, en términos de qué hacer para sobrevivir mejor un ataque nuclear, que es esto, ya llamaba la atención hace unos meses atrás, porque salió como un video de la Municipalidad de Nueva York, que ahora está en metros, van a verlo en buses, donde está este mensaje. Por otro lado, Estados Unidos compró cerca de 300 millones de dólares en un tipo de medicamento que ayuda al daño que ocurre en el cuerpo por la radiación, aparte del conocido para ayudar a que las tiroides no se deterioren. Otro más, ya lo vamos a leer. Entonces, eso y otras cosas dan la impresión de que parece ser que en este momento es tema. ¿Qué pasaría si existe una tercera guerra? ¿Qué pasaría si existe una tercera guerra con un intercambio nuclear? Nosotros también sabemos, históricamente, de que John von Neumann, que ya se los voy a mostrar, plantea la doctrina del MAD. MAD es como enajenado en inglés, pero son las siglas de destrucción mutua asegurada. Este matemático y físico planteaba de que básicamente si ocurría una guerra o un intercambio nuclear entre Estados Unidos, las potencias, y Rusia, en ese caso Unión Soviética, probablemente iba a ocurrir una obliteración de la civilización humana como la conocemos. Entonces, siempre ha existido este concepto de que básicamente si hay una guerra nuclear ambas partes van a ser destruidas. De hecho, está el popular protocolo de la mano muerta. En caso que hubiese un ataque de decapitación a la élite rusa, a pesar de ello, a pesar de ya estar destruido, podía activarse todos los silos y los submarinos con armas de destrucción nuclear que llegaran a Estados Unidos y a las capitales de Europa para destruirlos igualmente. Y eso tiene que ver con un miedo atávico que alguna vez comentamos, de que cuando uno habla de guerras nucleares o de este tipo de situaciones tan catastróficas, existe el tema de que aunque yo sea destruido, yo te voy a destruir, lo que llamamos venganza, que en términos científicos, en términos matemáticos parece ser absurdo, porque una vez que estás muerto, ¿qué te importa si el otro muere? Pero que tiene que ver con una herramienta de supervivencia que nos hace pensar dos veces si atacamos a alguien, porque la respuesta del otro, aunque muera, va a significar la muerte nuestra también, y eso genera un equilibrio de fuerza. Básicamente es el mecanismo psicológico que se basa en estas amenazas de que si tú me destruyes, aún así yo te voy a destruir de vuelta también. Entonces voy a mostrarles las noticias, las vamos a comentar un poco y eso. Vamos a lo que nos interesa. Entonces, sé que acá ustedes van a poder leer menos, pero nos sirve para ir guiando un poco y para que vean que son fuentes reales, que esto no salió de mi cabecita febril de un día viernes, ¿ya? Que muchos podrían decir, bueno, quizás Sergio se inventó todo esto. Y no, lamentablemente no es así. Entonces veamos un poquito las fuentes. Partamos. Esto es muy llamativo. Deutsche Welle. ¿Ya? No sé si se alcanza a ver ahí. Sé que está al revés, pero lo vamos a leer. Ustedes lo pueden investigar. Dice, Biden advierte del riesgo de Armagedón. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el mundo está más cerca del Armagedón de lo que había estado desde la crisis de los misiles de 1962, en plena Guerra Fría. Entonces, en un acto del Partido Demócrata, dice, comillas, no creo que se puedan usar armas tácticas nucleares sin terminar en el Armagedón. Ya todos probablemente conocen lo que es esta distinción arbitraria de armas tácticas estratégicas y nucleares, o sea, armas tácticas nucleares y armas estratégicas nucleares. Las tácticas serían más chicas nomás y no estarían enfocadas a la población, sino a
algún lugar donde hay un enclave militar. Entonces, la idea de Biden de decir esto es de que desde su punto de vista, y esto lo hizo público, por eso lo planteó, esto fue hace unas horas atrás, planteaba de que si estaba muy acorralado Putin con una derrota inminente en Ucrania, si es que eso fuera así, quizás el recurso del presidente ruso sería atacar con una especie de acción disuasiva, inclusive una prueba nuclear, para demostrar de que él sería capaz de llegar a otro nivel de escalada con tal de mantener a raya este avance de las fuerzas ucranianas en los terrenos que, según ellos, han sido considerados legítimamente anexados a la Federación Rusa. ¿Ya? Entonces, a partir de esa noticia. Pero hay otras noticias. Por ejemplo, hace unos días atrás, los polacos estaban de acuerdo en albergar armas nucleares norteamericanas en su terreno. Es decir, prácticamente en el antejardín de Rusia. Por otro lado, Suecia plantea de que las explosiones en Nord Stream fueron por un tipo de detonante y de alguna manera se sospecha de los submarinos rusos y cosas así. Entonces tú vas viendo noticias. Por ejemplo, esta noticia es bien interesante, esta tiene tiempo. Pero mira lo que dice, esto lo dice Medvedev. Dice, Rusia avisa que la situación actual es, comillas, el prólogo de la Tercera Guerra Mundial, tras insistir a Kiev en sus condiciones para la paz. ¿Quién lo dice esto? Dmitry Medvedev, una de las personas más cercanas a Putin y que fue presidente de la Federación Rusa. Es decir, no es cualquier persona, y son sus comillas, el prólogo de la Tercera Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces se van sumando esas noticias. Zelensky, por otro lado, lo que les había mencionado, está empezando a preparar su sociedad para lanzar un ataque nuclear. Les había mencionado hace un ratito, las voy a ir borrando estas noticias. Aquí el fact-check de si realmente dijo Zelensky que preparaban a la OTAN a empezar una guerra nuclear. Ahí era dudoso, pero se subentiende sus palabras que quizás sí. ¿Ya? Hasta las de Joe Biden, Suecia. Esto les quiero mostrar. Medicamentos antirradiación, 290 millones. Aumento significativo en medicamentos para lesiones por radiación. Esto es de ahora. Miren la fecha, octubre 6. Nplate, 290 millones de medicamentos Nplate. ¿Ya? Ustedes pueden buscarlo. Entonces, ya les voy a mostrar lo que es Plan A, que es algo que es muy conocido por mucha gente, quizás no va a ser nuevo para ustedes. Pero que hablemos de estos tres conceptos. Destrucción mutua asegurada. Ahí está don John Boyd Newman, ¿ya? Que plantea que básicamente la teoría de que un primer ataque empleando bombardeo y posteriormente submarinos podía utilizar todas o la mayor parte de las armas nucleares enemigas. Pero aquí el tema es de que la palabra irracional es lo clave en von Neumann. ¿Hasta qué punto los seres humanos estamos dispuestos a nuestra propia destrucción con tal de mantener nuestro punto de vista? En el fondo eso es lo que me interesa a nivel psicológico. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a quedarnos con lo que a nosotros nos parece correcto o el territorio que a nosotros nos parece justo, aún a riesgo de matarnos todos y matar a toda nuestra descendencia? ¿Hasta qué punto el ser humano es capaz de pensar en eso? Por ejemplo, con fenómenos como el invierno nuclear. ¿Ya? Vamos a conversar un poquito. Esa es la pregunta. ¿Qué tan estúpidos son los seres humanos para poner en riesgo su existencia y la de todos sus descendientes con tal de mantener un punto de vista? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tan estúpida es la raza humana? Insisto, quiero parte de eso, porque prácticamente ningún animal se lanza frente a una pelea sabiendo de que puede poner en riesgo su vida. Ustedes lo pueden ver hasta en el caso de algunos tipos de camarones que pelean, tienen un solo brazo más largo, y normalmente esas luchas son disuasivas. En los alces, en prácticamente todos los animales las luchas son disuasivas. Si el animal sabe que va a morir, prefiere arrancar. ¿Qué clase de especie es la humana que está dispuesta a morir con tal de mantener sus creencias? ¿Qué clase de especie es la especie humana, asumiendo que las cosas fueron como nos dijeron, ojo, de que 10 personas, en este caso
que adoraban a una corriente del Islam, son capaces de suicidarse con tal de destruir las Torres Gemelas. O los kamikazes, o el que usted quiera. Estos son dos ejemplos al azar. Puede ser de cualquier tipo de credo. ¿Hasta qué punto los seres humanos son capaces de perder su vida por sus creencias? ¿Son los animales más racionales de este planeta? ¿O son los animales más irracionales de todos? Entonces, lamentablemente, los seres humanos tenemos mecanismos de autoengaño. Y estos mecanismos de autoengaño, que la otra vez hablamos ya, que se relacionan, por ejemplo, con Richard Trivers, que es un gran investigador al respecto de Cornell, plantea que para poder mentir a otros, primero nos tenemos que mentir a nosotros mismos. Y que los seres humanos han desarrollado mecanismos para autoengañarse. Primero. Y alguna vez hablamos de Leon Festinger, cómo realmente las personas quieren adoptar una teoría al mundo y no lo que ellos ven del mundo y después crear una teoría. Entonces normalmente nosotros creemos para ver, no vemos para creer. Por ende, por ejemplo, si yo estoy muy convencido de que las cosas van a ser de una forma, yo soy capaz de arriesgarlo todo, arriesgar mi vida, arriesgar la vida de mis hijos, arriesgar la vida de todos mis descendientes, de mis vecinos y de mi país y de mi especie, con tal de mantener mi punto de vista. En eso entonces tú estás diciendo que Putin es un malvado dictador y que la OTAN son gente que va a liberar. No. Entonces estás diciendo de que la OTAN son malvados y que Putin es un salvador, o quien sea, o Biden. No. Digo de que en este momento la ubris ha afectado a nuestras élites, como lo ha hecho durante cientos de años. Solamente que en este minuto disponen de un arsenal militar mayor. Nuestras élites están cegadas por la ubris, por este síndrome de la superioridad, donde creen que son capaces de elaborar planes que están más allá de su limitada y frágil humanidad y de las capacidades limitadas y frágiles de sus cuerpos. ¿Entiendes? Entonces, tristemente, podríamos algunos pensar que es una conspiración y que realmente esto es un control de la población y que las élites van a escapar. Mucha gente piensa eso. Podemos pensar que sencillamente es una especie de aniquilación suicida por querer quedar con la última palabra, o podemos llegar a pensar de que esto es lo que se conoce en psicología como puntuación de secuencia de hechos y escalada simétrica, donde cada uno cree que el otro es el culpable y sencillamente está reaccionando a las acciones estúpidas o a las reacciones enfermizas, casi llegando a la esquizofrenia de su oponente, sin ver hasta qué punto ellas, son también parte de estas señales que se dan al enemigo entre comillas, para ir escalando y generando actos defensivos de lo que cada uno considera como defensivo, que finalmente se ven en el otro como un acto de agresión para seguir escalando. ¿Ya? Como decía, por ejemplo, aquí Said Surreal, lo que nosotros llamamos desde Freud, o Freud llamaba el tánatos. Hasta qué punto los seres humanos son irracionales cuando buscan un pololo, una polola, y escogen a una persona sencillamente por su ideal reproductivo, y de qué manera también nosotros tenemos este impulso de muerte o de destrucción que parece ser tan irracional, hasta cierto punto, tan visceral como puede ser el enamoramiento. Freud no lo dijo así, pero estoy diciendo a grandes rasgos para tener una perspectiva de las cosas. Entonces, esto es lo curioso. Parece ser de que nosotros somos seres dotados de una maravillosa capacidad de mentirnos. Y en esa mentira nosotros generamos estas torres de Babel. Aquí se queda esto. Nadie que se quede sin señal. Unas torres de Babel. ¿Por qué torres de Babel? Porque básicamente en el mito el ser humano llegó a una soberbia tal que finalmente el Dios de esa escritura plantea bajarle los humos a estos seres humanos, a estas criaturas. Lo mismo que plantea un poco Zeus con su rayo cuando los humanos quieren llegar al Monte Olimpo. ¿O eran los gigantes? Ayúdenme, los titanes. Así que eso, ¿ya? Vamos a leer un poquito las preguntas. ¿Ustedes saben lo que es el invierno nuclear? ¿Lo saben, no? Ya, le cuento un poquito. Vamos a ver esto. ¿Qué crees que pasaría en Chile? Muy buena pregunta. Veamos este video, ¿ya? Vamos a responder eso. Vamos a ver el siguiente video. Plan A. ¿Qué es plan A? Vamos a verlo por YouTube.
Plan A, una simulación de Princeton respecto a qué pasaría en una guerra nuclear. Presta atención. Esta ha sido muy popular en varias cadenas de noticias, salió en todo caso, para que lo vean. Este es el lado de Rusia, primer ataque de Rusia con un avión, lanza una bomba nuclear. La OTAN hace lo mismo con Rusia. Este es el principio, son bombas tácticas. Y eso genera una guerra táctica nuclear en Europa. Rusia envía 300 cabezas nucleares con misiles y aviones para pegar bases de la OTAN. Y la OTAN pega 180 de vuelta. Vamos a ir viendo, porque la pregunta es qué pasaría con Chile. Ya les voy a responder qué podría pasar con Chile. Esto lo han visto quizá ustedes, si no, es una simulación, insisto, una simulación. No quiere decir que esto sea la verdad absoluta. Ahí usted ve que hay submarinos de la OTAN, aviones, misiles, drones, y se empiezan a destruir básicamente todo lo que nosotros conocemos como Europa, que sería lo primero que caería. Sin duda, digamos. Nosotros vamos avanzando en esta simulación. Mientras tanto yo le cuento de que la cosa no termina acá. Bueno, usted está viendo ya las ojivas nucleares que se envían inmediatamente de Rusia para la mayoría de lo que conocemos como Europa. Y después hay un plan segunda. Con Europa destruida, la OTAN lanza un ataque nuclear estratégico con 600 cabezas nucleares desde Estados Unidos para el territorio ruso. No alcancé a traducir todo, pero bueno. Y Rusia a su vez lo mismo. Bueno, mientras sigue la simulación, les comento que en este momento han existido varias pruebas nucleares por parte de con misiles, digamos, con esa intención, entre comillas, con esa señal, por parte de los norcoreanos, y que los taiwaneses han decidido esta semana que cualquier incursión en su espacio aéreo va a ser considerado un ataque, y que por ende van a estar digamos, en libre acción de derribar aviones o drones chinos que entren en el espacio aéreo taiwanés. Entonces tenemos Taiwán, tenemos Norcorea, tenemos China, tenemos Norcorea y tenemos Rusia, si usted quiere, un bando. Y ahí usted está viendo cómo se trasladarían las bombas atómicas. Si usted se fija, prácticamente no hay... ocuparían 5 a 10 cabezas nucleares en cada ciudad. O sea que, por supuesto, no va a haber mucho que, digamos, que ver de Nueva York o de San Petersburgo o de París. Si se fijan, finalmente hacen lo que siempre se teme, de que si hay un ataque de un lado, finalmente los submarinos van a destruir el lado oponente. Los submarinos están ocultos y están siempre preparados en caso de que haya un silenciamiento por parte de sus gobiernos haciendo un ataque nuclear. Entonces, mueren 9.1 millones y después la muerte en general de gente es mucho más alto que eso. Pero quiero que vean ese mapa. En ese mapa, si se fijan, el hemisferio sur prácticamente no está tocado. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría con el hemisferio sur, teóricamente, en estas simulaciones? ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que pasaría? Voy a responder estas preguntas porque no las estoy viendo, ¿ya? Las voy a ir... Entonces esto se llama Plan A, y esto está planteado por la Universidad de Princeton. Es una simulación, se hizo hace años atrás, pero ahora se hizo de nuevo famosa por la contingencia. Bueno, se supone que el hemisferio sur, más o menos después de 8, 9 meses, un año, a partir de otra simulación, se plantea de que tendría los efectos del invierno nuclear. ¿Qué es el invierno nuclear? La reacción que va a tener la Tierra a partir de todo el material en suspensión que va a subir a la atmósfera, va a ser de que nosotros tengamos un efecto invernadero. Este efecto invernadero hace de que los rayos del sol no alcancen a llegar a la superficie. Y eso baja las temperaturas. Las temperaturas bajarían considerablemente. Podrían bajar en esta latitud, en lugares como Argentina o Chile, a menos 20 o menos 30 grados. Sí, dije, menos 30 grados Celsius. Súper bajo. ¿Ya? Pero eso sería más o menos llegando como al año de este intercambio nuclear, si es que fuera un intercambio nuclear completo. Entonces nosotros no nos salvaríamos de esto, si bien la radiación no sería nuestro principal problema, ni los efectos de la detonación en sí misma,
Sí lo sería los cambios climáticos, que serían brutales. Y estos cambios climáticos brutales durarían entre 3 y 10 años, dependiendo del lugar. Si bien lo que curiosamente se piensa es que algunas zonas podrían ser habitables también en corto plazo inclusive en la magnitud de semanas. Pero el invierno nuclear sería un problema que ya nos advirtió el gran Carl Sagan en los años 80. Nos explicó que podría, a partir de otros teóricos por supuesto, hizo público qué es lo que podría pasar con un intercambio nuclear de las superpotencias. En ese caso todavía existía la Unión Soviética, ¿ya? Entonces, hay gente que está hablando de los chemtrails, ya hablaremos de eso, si se están viendo mucho en Estados Unidos ahora, mucha gente que lo está comentando, pero eso más o menos sería. O sea, ¿qué pasaría en el hemisferio sur? Probablemente no habría un intercambio nuclear, pero sí habría un cambio climático, y ese cambio climático afectaría hambrunas espantosas y también un frío que nosotros no hemos experimentado nunca hasta ahora. ¿Ya? Un frío similar a las latitudes más del sur, quizá casi imaginándose algunos territorios, quizá mucho más bajo de Punta Arenas, que quiere imaginar, si hay gente acá conectada, quizás cercano a las latitudes antárticas o árticas. ¿Ya? Entonces, bueno, leamos un poquito, eso es. Y respecto a la crisis de los misiles de Cuba, porque también hay unos comentarios acá. La crisis de los misiles de Cuba, los que no han escuchado esto, se los recuerdo. Es una crisis donde Unión Soviética iba a enviar ojivas nucleares, ahí depende de la narración, hay distintas lecturas, pero básicamente es intentar poner ojivas nucleares, cabezas nucleares en Cuba. Justo cuando estuvo este tema de la revolución cubana. Bueno, Kennedy, ¿qué es lo que finalmente hizo? Hizo un intercambio, dijo. Bueno, Bob Kennedy también. Nosotros vamos a sacar las ojivas nucleares que están en Turquía a cambio de que ustedes saquen cualquier tipo de material nuclear, misiles nucleares de Cuba. ¿Entienden? Es un intercambio de piezas. Y bueno, estuvieron de acuerdo. Me acuerdo que si no me equivoco fue Khrushchev o Brezhnev, creo que fue Khrushchev el que estuvo a cargo de la negociación. Por el lado de los rusos, se creó el teléfono rojo, donde ya las dos potencias podían hablarse para evitar un conflicto, un armagedón nuclear. Y desde entonces está ese equilibrio y esa tenue comunicación, si bien en algunos momentos de la historia posterior hubo riesgos también. Entonces, ¿qué es lo interesante de esa observación? De que en ese momento había una llave de intercambio. La pregunta es, ¿qué recibe Rusia? Si es que usted quiere escuchar el discurso oficial, ¿qué recibiría Rusia a cambio? Porque en ese momento recibió a cambio sacar ciertos misiles de una zona estratégica. Pero algunos analistas dicen, bueno, en este minuto no sabemos cómo se podría negociar, porque no sé si algunas dos partes quieren entregar algo a cambio. O en este caso, por ejemplo, el bloque occidental. Entonces, quizás nosotros estamos en una situación donde estamos normalizando la guerra. Y eso es preocupante, porque normalizar una guerra de estas características, como muy bien, nos gusta o no, dice Biden, es peligroso porque probablemente una bomba nuclear táctica no va a quedar ahí. Eso va a generar una reacción en cadena, escalada asimétrica. Y eso va a significar de que probablemente nos acerquemos mucho al minuto cero en el Doomsday Clock, en el reloj del apocalipsis, que es esto que hacen los científicos desde hace años para hablar que tanto teóricamente estaríamos al borde del armagedón nuclear. Bueno, entonces voy a pasar a leer algunas preguntas, pero básicamente les pido que ustedes piensen al respecto. ¿Qué tan estúpida es la raza humana para poder matarse a sí misma? Sencillamente para considerar que tuvo una victoria moral sobre el otro, territorial, lo que usted quiera. O qué tan estúpidas son las élites, si usted quiere pensarlo desde un punto de vista más de conspiraciones, para destruir al 90% de la humanidad y liquidar sus propias opciones de alimentación y subsistencia con tal de tener un nuevo orden mundial. O lo que usted quiera. Todas las alternativas son igualmente absurdas finalmente. En ninguna de las alternativas se alcanza a atisbar algo que un computador diría, o una máquina, o un sistema de inteligencia no humana diría, esto es una buena alternativa, intentémoslo. Todavía no lo veo claro. Ni siquiera desde un punto de vista amoral. Ni siquiera. Simplemente viendo un análisis frío estadístico. Ni siquiera ahí creo que se sostiene la idea. Lo que le iba a mostrar de los territorios, digamos, de los trenes norteamericanos. Esto, mire, para que usted vea que no está tan suave la cosa. Vamos
esto. Mira. Mira eso. Se parece mucho al tema del COVID, ¿ya? Que llegue a estar adentro, quédese adentro, esté conectado. Esto es un bus, 3 días atrás. Mire esto, Estados Unidos. Metro de New York. La misma cuestión. Qué raro. ¿Por qué ponemos estos avisitos? Esto es... Vamos a ver. Esto salió en TikTok. Esto fue hace pocos días. Es como una especie de papelógrafo. No sé en qué lugar público, pero también en New York City. Eso también es un metro. Había unos en New Jersey también. North Carolina, no, pero ese es más antiguo. Vamos a subir ahí. New Jersey. ¿Ya? Entonces, curioso. ¿Por qué tienen esos avisos? Y los que están viviendo en Estados Unidos, por favor, que ratifiquen o desmientan esto. Bueno, así que vamos a mirar. Todo esto viene de la economía mundial. ¿Por qué no entienden eso, jaja? Puede ser, pero vayamos a lo netamente humano. Está bien, podemos tener miles de teorías al respecto, pero ¿qué pasa en la mente de algunos sedientos de soberbia de pensar de que ellos pueden conseguir alguna solución de todo esto? De que la solución está en exterminar parte de la raza humana, en exterminar a los enemigos rusos, en exterminar a los enemigos de la OTAN, en exterminar a quien sea. Se fija que hay una frase bien popular que dice eso y un poco vulgar, así que no la voy a decir, pero es pensar de que uno puede hacer algo y que va a resultar justo lo que uno quiere y nada más. Es como la idea de prevención de la concepción de guaguas, digamos, de un adolescente, respetando a los adolescentes, que se piensa que las cosas no van a ocurrir porque ellos tienen como una especie de campo de fuerza especial, digamos. Entonces, ¿a qué irracionalidad llegamos de que pensamos que podemos tener un riesgo calculado? No, si no va a pasar nada, una pura vez, es una pura bomba. No debería pasar nada. O vamos a aterrorizar a la población, o vamos a controlar la plata de la gente. Imagínense todas las opciones que uno puede crear. Pero en todas es asumir de que un ser humano o una camarilla de seres humanos tiene el control de la situación. Y lo que sí sabemos, por ejemplo, desde de la polemología, que hablé otra vez en un programa de Bodul, de que la guerra tiene una inercia y la guerra, una vez que parte, se administra por sí misma. Esta energía. Lo vimos en la Primera Guerra Mundial. Las fuerzas se prepararon y se empezaron a friccionar hasta que un evento muy puntual desencadenó todo. Simplemente en ese tiempo no habían bombas nucleares. Entonces, la guerra, una vez que toma fuerza, funciona sola. La guerra Irán-Irak tiene la misma lógica. Al principio eran riesgos calculados, pero después finalmente se tuvieron que abalanzar en una situación que realmente no valía la pena para ninguno de los bandos. Ese es el punto. ¿Hasta qué momento es un riesgo calculado para una especie de táctica del miedo, o de manipulación de las masas, o de manipulación de la economía, o de manipulación del dólar, o de manipulación del supuesto oponente militar? ¿Y hasta qué punto las cosas se vuelven reales? Y toman otro cariz, donde tú ya no puedes dimensionar qué ocurre a continuación. Una singularidad histórica. Donde de aquí en adelante, bueno, después de la primera bomba no sabemos qué va a pasar. Yo creo que nadie puede generar un modelo predictivo. Voy a leer un poco las preguntas, pero eso era básicamente. Voy a avanzar. Wow, que hay hartas preguntas. Geoingeniería, tsunami radioactivo, algunas personas preguntan. Mira que dice el Lauchón, interesante, nos peleamos en un estadio y no nos vamos a pelear a nivel mundial. Buen punto, si básicamente los estadios son un ejercicio tribal de todo lo que todavía tenemos de esta pertenencia a ciertos grupos y la lucha entre tribus. Existen personas que prefieren morir que perder el poder. CLM RAR, es cierto. Es un problema psicológico de superioridad.
De hecho, ninguna teoría es normal, por eso todas las teorías que aparecen, economía, nuevo orden mundial, Rusia quiere conquistar el mundo, Biden quiere, la que usted quiera, reptilianos, la que usted quiera pensar, ninguna tiene sentido. Yo tengo mi propia teoría, pero creo que a ustedes no les interesa saberla, así que continúo. Solo infundir el miedo y mantener el estado de estrés de la población. Que básico el análisis de HIATS-2, no sé qué. Todo es una gran ilusión. Con las bombas de Nagasaki y Hiroshima, ¿existió alguna parte del invierno que mencionas? Mira, no, pero lo que sí existió, que si quieres lo leemos, es una baja en las temperaturas en la época donde hubo pruebas o ensayos nucleares de las dos potencias. Sí hubo una baja en las temperaturas. Así que sí tenemos pruebas de eso. Si me permiten mirar, mientras ustedes comentan, vamos a ver acá eso que tú planteas. Damos, por favor, un segundo. Tengamos un segundo acá. Temperaturas voy a poner. Pruebas nucleares. Año 50. Década 50. Déjame ver si encontramos algo acá. Historia de armas nucleares. Los test nucleares influyeron, dice, aceptar, acá tenemos una prueba del mundo. Mira, lo vamos a ver acá. Acá lo encontré. Dice, está al revés y sé, pero se los voy a leer simplemente el encabezado. Test durante los años 50 y 60. Las pruebas nucleares durante la Guerra Fría aumentaron las lluvias. El análisis de los registros meteorológicos en Reino Unido revelaba que la radioactividad generada de los test nucleares alteraba las nubes y hacía llover más en regiones situadas a miles de kilómetros. ¿Ya? Para investigar. Entonces sí, probablemente la teoría de invierno nuclear tiene algo de sustento. Estamos en medio de países más poderosos que para apoderarse de la economía mundial. Insisto, todo está bien, pero analícelo como un extraterrestre. A mí siempre me gusta analizar las cosas como si fuera otro planeta. Si fuera otro planeta no entendería la pelea de esta hormiga, honestamente. Porque estarían arriesgando todo a cambio de ¿qué? Extingámonos pronto. Igual, poco deseo aportar y crear una civilización próspera, energía infinita y sin sufrimiento. La pandemia fue la preparación. Lo mismo colocar fibriladores en los metros de Santiago. Clau Castillo. Pura publicidad al lavado de cerebro colectivo. Lamentable que la gente no cuestione la cosa. Pelos calcunados con bozal. Su Chan 3. Todo tiene que ir con la economía mundial. O habrá un interés extraterrestre en la Tierra. New Jersey instalada en Nueva York. Exactamente. Enciérrate y no veas lo que pasa alrededor. La revista The Economist también lo dijeron. Bro, me gusta lo que hace en el programa. Increíble en sociología y psicología. Muchas gracias, IP David. Es porque nos sirve esta Matrix 3D. Necesitan resetear nuevamente. Todos quieren poder. Otro, huye compa. A pesar de la ansiedad, al imaginarlo, me tranquilizo pensar que dentro de su propio ego, por decirlo menos, no serán capaces de autosabotearse económicamente en lo ambiental, etc. Espero que sí sea. Espero que así sea. El que piensa en genocidio es sionista por naturaleza, satánico. G.ats.2. Dani de la Pasita. Claro que con el derecho pueden eliminar a la gente y claro, ellos pueden quedar impunes. En Alemania les están informando respecto al tema del yodo. C. Mantonieta. Mira, aquí hay algo interesante que estoy viendo en el chat. Probablemente los que vean después este video no van a poder comprender eso, pero ¿no les parece, insisto, no voy a hacer un juicio al respecto porque no soy quien para hacerlo, pero ¿no les parece que dentro de nuestros comentarios cada uno está poniendo su teoría? Está bueno eso, porque inevitablemente lo hacemos. La pregunta es, ¿en qué minuto dejamos de ver el fenómeno como tal? El fenómeno como tal es que existen unas armas que destruyen mucho. No sé si de ahí en adelante importa mi credo, mi ideología política o mi interés de figurar o no en la sociedad. Entonces, a veces creo que nosotros queremos encajar nuestra teoría en los hechos y menos de ver el bosque, que podría existir un tema gravísimo para la ecología. Ansia de poder y sobre todo creerse seres superiores.
Ellos saben que la gente no es razonable, por eso hacen y deshacen con nosotros, nos manipulan desde chicos. Deberíamos tener a mano, Sergio, ¿qué aconsejas tener a mano, tener un caso? Qué interesante lo que dice ahí. Yo no soy un especialista para nada. Lo que sí les puedo decir es que aquí, en este lado del mundo, probablemente, independiente de lo que pase, no vamos a morir primero. Si es que pasara lo peor, ni siquiera así, porque somos un continente tan pobre y tan lejos que probablemente no se van a gastar bombas en nosotros. Sí podrían pasar varias cosas. Aparte de un caos en la región, donde ya no tendríamos manera de poder lidiar con nuestros propios problemas políticos internos y externos, habría problemas de alimentación. Nuevamente el tema de la alimentación. Entonces yo creo que las personas deberían estar preparadas para resistir un par de años teniendo condiciones de comida muy, muy complicadas, porque las plantas morirían ante temperaturas de estas características. Eso yo creo que, ¿cómo sobreviviría uno a la alimentación más que al tema de la radiación, en estas latitudes al menos? ¿Puede la resonancia de la Tierra empeorar, por ejemplo, el cerebro de los que toman decisión como Putin o Biden, Brian Blue? Bueno, una vez hablamos varias de la resonancia de Schumann. En este momento está disparada, no sabemos el por qué, hay varias teorías. Así que claro, todos están más agresivos y más desorientados, puede ser. Mire, por favor, yo les pido humildemente, digamos, de que las personas que están hablando de matar y morir y matar a ciertos grupos, yo quisiera no bloquear gente del chat, pero no es la idea hacer discursos de odio, no es la idea, no es mi idea, y tampoco creo que es sensato permitirlo. Hay que permitir la libertad de expresión, pero por favor tengan el mínimo recato de cómo redactan estas ideas. No voy a decir quiénes, pero por favor tómenlo en cuenta. La realidad supera la ficción, nadie sabe lo que realmente va a pasar. El infierno está vacío, están todos los demonios acá en la tierra. ¡Wow! Verónica Vázquez Pascuña. Eso también sale en la primera de El Amanecer de los Muertos y en el remake del año 2004. Así que, ¿qué pasaría cuando el infierno se llene? Como que se abren las puertas hasta acá. Una película de zombies de George Romero. ¿Que habrá grabado? Sí, Gorilla Babament. Ya bueno. ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué le interesa eso? Está bien, pero lo que importa es el mensaje, no el mensajero. Pero estoy bien grande ya, bastante viejo. Aunque quiero creer mejor, pero en fin. Los estados son para personas ignorantes. Habrá que estudiar a los mercenarios. ¿Cómo podrá afectar el mundo? Bueno, ya expliqué eso. O sea, lo comenté, ¿no? Qué explicación, no soy profesor, pero escuchaba el español Emilio Carrillo que es una pugna de élites. ¿Está bien? Perfecto, puede ser, Fátima. Pero la pregunta es, ¿de verdad alguna de estas personas va a conseguir algo con un planeta destruido sabiendo que es el único que tenemos? ¿Va a salir de su búnker, aunque tenga millones de kilómetros cuadrados y un jacuzzi, y va a haber nada arriba? Muerte absoluta, sin especies, por lo menos en el hemisferio norte no va a haber nada, no va a haber pingüinos, no va a haber ninguna cosa, no va a haber humanos, no va a haber internet probablemente, no van a haber ríos, diversidad de especies, vegetación. Entonces, yo creo que en ningún escenario alguien podría sentirse beneficiado con esto. Dicen que me interesa ver tu teoría. Mira, hay un problema bien interesante que les quiero mostrar. Vamos a ver si esto me da. Vamos a encender acá. Y me encantaría que un astrónomo me explicara esto. ¿Ya? Que me explicara esto que estamos viendo. Herramientas, cualquier fecha, último mes. Júpiter, vamos a poner acá Rise. Vamos a ver esto. Is Jupiter getting warmer? Pero esto es más, quiero algo más reciente.
Bueno, no lo encontré, lo tengo que encontrar con más tiempo, pero básicamente hay cambios en varios planetas del sistema solar. Hay un informe que habla de que la atmósfera de Júpiter está aumentando mucho la temperatura, por una cantidad que le sorprendería. Entonces, no yo tengo una teoría, pero sí tengo algunas observaciones de que nuestro entorno está cambiando de una manera que quizás no estamos siendo apropiadamente informados o que realmente no tenemos científicamente un consenso de qué está pasando. Pero hay cambios importantes en nuestros vecinos, en nuestros planetas vecinos. Hay cambios importantes en la radiación que estamos recibiendo. No es casual. ¿Ustedes vieron que en Bangladesh hay 140 millones de hogares que quedaron a oscuras? ¿Sabía eso? Mire, quiero que lo vean. Si no puedo encontrarlo en Júpiter, veamos lo de Bangladesh. Bangladesh es enorme. Es como la población de Rusia. Bangladesh. Última semana. Mira. Vamos a ver si aparece. Mira. Veamos esta noticia. 130 millones afectados por un apagón masivo en Bangladesh. ¿Ya? Entraban en pánico. País asiático, una serie de medidas de ahorro consumo. Nadie explica. Misterio. ¿Misterio y qué pasó? ¿Ustedes imaginan un país que se queda en un apagón completo? Entonces, bueno, ¿qué teorías hay? Algunas teorías de que está relacionada con la actividad del Sol. Ustedes saben de que el Sol puede generar efectos sobre los transformadores de electricidad y generar apagones. Eso pasó en Quebec el año 89. Entonces, bueno, no voy a ser tan disperso, pero lo único que quiero plantearles es de que, si bien quizás no es una teoría, tengo una observación de que algo está pasando alrededor de nosotros que no estamos siendo informados y que puede tener que ver en parte con este aceleramiento de la raza humana o de algunos grupos de la raza humana de desencadenar procesos que no tienen mucho sentido. Si objetivamente no creo que la población quiera entrar en guerra. Yo creo que hay personas que están tratando de invocar a la guerra en la población por alguna razón que desconocemos. Y la única que pienso puede ser estos cambios. Insisto, no puedo ir más allá, quiero conseguir más pruebas para algún día quizás hacer algún tipo de explicación al respecto de a qué me refiero. Pero hay una serie de acontecimientos que tienen que ver con el Sol, que tienen que ver con nuestro sistema solar, que podrían afectarnos bastante y que quizá podrían estar vinculados con estos fenómenos sociales que estamos viendo tan erráticos, la pérdida de alimentos, las alteraciones en el clima, etc. Pero prefiero no adelantar más. La élite siempre queriendo infundir miedo. De nuevo, continúo escuchando mensajes de odio. No podemos desconocer los ejércitos y las armas no están a nuestras manos. Y ambas productoras de dinero no queremos responsabilidad de humanidad, por eso creo. Como siempre, idiotizando. Ya, por eso insisto. Mi teoría es que quieren que estemos con miedo y estemos callados. Las pierde a Georgia. ¿Cuál es tu teoría? Aquí en Chile el 38% tiene mucho más poder que el resto. Ya, bueno. Voy a ir al final. Hay muchos comentarios. Muchas gracias. Cambio de los polos. Se piensa que en unos meses más podría ocurrir. Pero eso es no hay suficiente material teórico. Hay algunas personas que plantean que tienen una idea de una marca teórica que estaría próxima a ocurrir del desplazamiento, pero con tan poca información. Ya, pero Sergio dice, por ejemplo, en los últimos comentarios, entiendo que si ellos supieran algo como que tenemos una fecha de término, ya todo importa poco. Es un poco agobiante. Sí, claro que podría hacerlo. Yo no... Es que quiero que nos asumamos, como hablamos en otro video, asumamos que estamos en un tiempo súper raro. No es normal estar escuchando al presidente de Estados Unidos y el de Rusia diciendo que se quieren agarrar con bomba atómica. En mis X años de vida no había escuchado eso antes. Y no sé cuántos de ustedes han escuchado eso antes. Yo creo que ninguno, porque ustedes tendrían que haber sido chicos, algunos que están aquí en este chat, en la crisis de misiles de Cuba. O adolescentes. ¿Y para atrás qué? Y en ese tiempo no existía toda esta masificación de la información. Entonces,
no creo bajo ningún punto de vista que nosotros estemos acostumbrados a esto. Entonces, primero asumamos de que nuestro problema en este momento no son nuestras leyes, nuestros conglomerados políticos o la subida o bajada del dólar. O si Daddy Yankee va a venir de nuevo al Estadio Nacional, o Roses o quien sea. El problema es que estamos frente a una situación donde se está declarando públicamente la posibilidad de lo impensable. Y yo les pido que asuman eso, esa es la realidad, no hay misterio. Ahora, de que eso sea real, de que estén todos con una mecha a punto de apretar unos botones, eso es imposible para nosotros saberlo. Porque se están normalizando noticias que antes eran solamente parte de películas de ciencia ficción. Y eso ahora ya no es noticia de ciencia ficción, son estas noticias en los medios de comunicación internacionales. Sí. Yo hablé con un comunicador hace semanas atrás y como que quedó sorprendido, sí, el tema de la guerra. ¿Qué pasa en nuestros periodistas chilenos que están preocupados de cualquier cosa menos de lo importante? ¿Acaso tan insulares somos que no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor? Cerca del 40% de los satélites de Starlink quedaron utilizados hace unas semanas causados por una gran tormenta solar. Y no lo mostraron los medios masivos. Es cierto eso. Estamos como en la película. Bueno. Creo que voy a tener que, lamentablemente, bloquear a una persona. Lo lamento mucho, porque hay muchos discursos de odio. Bueno, ahí ya sabe la persona que es en todo caso. Has de escuchar Proyecto Venus. No estemos en estado de ignorancia. Nadie sabe cuándo ocurrirá el cambio de polos, plantea alguien. Miedo al bicho que no existe, miedo a una guerra nuclear que no hubo y no habrá, etcétera, etcétera. Ojalá tenga razón. Ya. Bueno, les agradezco mucho. Y bueno, muchas personas están pensando en el tema del cambio de los polos, podríamos hablar. Pero lo que principalmente yo les pediría... profecía de Isaac Newton. Ya sé. A ver, hay un meteorólogo uruguayo que dice que el cambio climático no existe. Lo que existe es que el planeta está en algo así como en un fenómeno del Niño y estará así hasta el 2030. Hay también varios ingleses que están planteando algo así. Bueno, vamos a seguir. Mira, claro, un tema es por qué la prensa está informando ciertas cosas. No voy a entrar en discutir con gente, insisto, solamente estoy diciendo de que no voy a agregar acá temas que están asociados a mensajes de incitación al odio y cosas así. Es un tema de una cuestión de sanidad mental, nomás, ni siquiera es por mí, si no hay ataques hacia mí, pero en temas en general. Les pido respeto en eso. Bueno, ya para cerrar un poco cuál es lo que quiero comunicarles. Es de que primero hay muchas noticias que están excluidas de los medios oficiales. Y cuando están inclusive están súper subvaloradas. Segundo, ¿cuál es la reflexión? ¿Qué vamos a hacer nosotros como especie respecto a la posibilidad de nosotros mismos generar nuestra destrucción? Sagan lo planteó muy bien. Elon Musk lo planteó también en algunos videos, independientemente de la opinión que uno pueda tener de él. Ya que era, si no alcanzábamos a llegar a Marte en un periodo crítico, nos arriesgábamos a destruirnos este planeta y no poder recomponer la especie. En fin, tercera cosa, ¿hasta qué punto estamos viendo una sociedad del miedo? Totalmente de acuerdo. ¿Hasta qué punto ese miedo es real? No sabemos, pero sí está ocurriendo que se están normalizando ciertas cosas que habrían sido impensables en el 2018, por ejemplo, totalmente impensables. Entonces, ¿hacia qué avanza la sociedad humana? Eso yo creo que sería un tema re importante. Y segundo y principal, me llama la atención que en Chile, insisto, salvo algunas personas que conozco, muy pocas personas están pensando en esto. Veo a la gente actuando de una manera sumamente normal, prácticamente en la ignorancia absoluta o el desinterés absoluto respecto a cosas relevantes para nuestra especie. Ya ni siquiera es para un país, para nuestra especie. Entonces me llama la atención un poco la mentalidad de nuestros compatriotas. ¿Qué sucede en nosotros que realmente le damos relevancia a cosas que probablemente tienen poca o ninguna importancia para lugares más allá de nuestra región o de nuestro país? Eso
Y bueno, espero que digamos que les vaya bien a todos, que tengan un buen fin de semana, si descansan, con moderación también, todo tipo de actividad recreativa. Y no, yo no les puedo decir qué hacer, porque yo no soy medium, ni chamán, ni John Connor, no entiendo. Soy un simple psicólogo que sencillamente está comentando unas noticias y que tengo quizá un cierto punto de vista. Entonces yo no les puedo decir qué hagan ustedes. Sencillamente que estén atentos a pensar en cosas que pueden ser súper relevantes para sus vidas y para las mías, por supuesto. ¿Ya? Eso. Que estén súper bien y nos veremos en la próxima ocasión.